No se sabe lo que se tiene hasta que se ve perdido. Es una constante en los seres humanos. No apreciamos la compañía, la familia, los animales, el aire, la naturaleza, la juventud, la salud y la vida. Sus ojos eran transparentes como el cristal. Tal vez su color acababa de huir. Se veía tranquilo contemplando el infinito. Parecía dormir, ahí acostado en el camino. Las arrugas del contorno de sus ojos habían desaparecido, haciéndolo no aparentar su avanzada edad. Nadie se iba a acercar. Pasaría mucho tiempo. Estaría ahí, en la oscuridad y solo. Él confirmaba lo que dicen de que la vida entera pasa por la mente en los últimos momentos de conciencia antes de irse de este mundo. Sus padres, sus amigos, la mujer Camus, a todos los recordaba, pero todos se habían ido. Hoy por la mañana despertó agobiado. Se sentía abatido, dominado por un desaliento. Sentía que lo oprimía un nudo en la garganta. Su corazón latía a tumbos como si intentara salir de su viejo cuerpo, como si intentara alejarse de la tristeza y melancolía que poblaba tanto sus sueños como sus días de vigilia. Quizá era que ese corazón ya no estaba, y por ello se sentía hueco y vacío. Un espejo de agua cubrió sus ojos, y pronto empezó a correr por un camino hasta sus sienes, por el lóbulo de sus orejas hasta empapar la almohada. Sollozos callados salían de su boca. Intentaba detenerlos, pero ya eran un mar de tristeza y pena. Tenía años de no llorar, así que se rindió y se olvidó a la inteligencia de su cuerpo que le exigía desahogo. Poco a poco se fue quedando seco. Ya no salía nada de sus ojos. Desaparecieron sus lágrimas en un hilo de sal que se perdía en el comienzo de su nuca. Se levantó de la cama y caminó al baño. No encendió como siempre el aparato generador de energía eléctrica que activaba el purificador de aire, con el consecuente molesto ruido del motor que a pesar de los años, sus oídos no se acostumbraban a oír. Hoy no circuló el viento cálido que hacía agradable el ambiente, y más fuerte la tenue luz que emitían los focos de toda la casa. Se mantuvo el ambiente pesado y frío. Tenía dolor de cabeza y espalda, tal vez por permanecer un poco más en la cama, tal vez porque su cuerpo simplemente ya está viejo. Hoy se comportaba extraño, no se esforzaba en razonar. A pesar de tener analgésicos para mitigar su malestar, no los tomó. Entró al baño, no ajustó los filtros conectados a las llaves de agua. Quiso mojar su cara, pero se percibió un olor extraño que se apoderó de su garganta. Secó sus manos y con el ceño fruncido caminó por el pasillo, entre todo un desorden amontonado de garrafones, latas de comida, filtros, baterías, focos y cajas. Frente a la puerta se colocó rápidamente su mascarilla respiradora, sus gogles y su linterna, que permanecían como su gabardina para usar inmediatamente al salir, porque en estos tiempos eso es necesario para filtrar y protegerse de los vapores y polvos del ambiente. Abrió la puerta y inmediatamente una niebla grisácea empezó a entrar, con un olor nauseabundo y espeso que rasgaría cualquier garganta. Cerró lentamente, giró cada una de las llaves de las chapas de la puerta. De un momento a otro iba caminando a oscuras sobre la banqueta. Encendió su linterna que portaba allí en su frente. No pasaba del mediodía, pero necesitaba ver el camino. Pero nunca ajustó la dirección de la linterna hacia sus pies, ya que la neblina no le permitió observar sus pasos. La incomodidad al caminar y el frío lo hizo recordar su bastón y su gabardina que había olvidado. Aunque no estaba acostumbrado a la intranquilidad y al peligro de la calle, hoy no le importaba. Caminaba ensimismado, con lentitud. Su mente estaba en otro lado. Paso a paso recordaba el pasado. Lo añoraba. Se repetía en voz baja y ahogada: ya nada es como antes. Extrañaba el crujir de una manzana al morderla, el escurrir del jugo de una rebanada de melón y verse manchado los dedos. Extrañaba sus sabores, extrañaba el olor de las flores y de las hierbas, sus formas y sus colores. Ya había olvidado la sensación de descansar sobre el césped debajo de la sombra de un árbol, porque de eso ya nada existía. Al envejecer hubiese querido practicar danzón en una plaza, hubiese querido alimentar a las palomas en un parque, hasta hubiese querido el encierro en un asilo con otros viejos. Extrañaba el cariño de una familia, extrañaba la compañía de una mascota. El viejo se encontraba muy solo.
Ya no recordaba cómo debían ser los días, cómo debía de verse el sol en el cenit, ni cuál era su color. La acumulación de smog desde hace muchos años había cubierto kilómetros de altura y no permitía el paso de su luz. La poca visibilidad hacía que un día pareciera noche. La calle, las banquetas y jardineras hoy estaban olvidadas, estaban cubiertas de polvo, bolsas, botellas de plástico, telas y demás desechos acumulados. Y en las jardineras solo había troncos de lo que alguna vez fueron arbustos y pequeños árboles. Él solo esquivaba los montículos de desechos acumulados en las esquinas que invadían la banqueta, los rodeaba y volvía a tomar el camino. Con todo tropezaba, pero no le importaba. Iba tan lento y con una levedad de fuerza en sus pasos que al sentir un leve golpe solo cambiaba de dirección. Caminaba lento y sin idea de un destino. Se detenía constantemente, miraba hacia arriba, alcanzando a ver la tenue bola de luz en el cielo. Sentía sus pies tropezar y arrastrar objetos, pero no le importaba. Sabía que eran desechos que nadie recogía. Se sentía mal emocional y físicamente. El cinturón de la lámpara apretaba sus sienes. La luz de la lámpara sobre sus ojos lo mareaba. La mascarilla pesaba sobre el puente de su nariz. Se esforzaba en respirar. Los músculos de sus pulmones y pecho hacían un esfuerzo extra para lograr que el aire exterior atravesara los filtros de su mascarilla. La parte de su rostro debajo de ella sudaban. Su visión estaba borrosa por el sudor que había empañado sus gogles. No tenía dónde dirigirse, solo caminaba lento y mecánicamente. De pronto se detuvo en un angosto camino rodeado de montículos de desechos y se quedó estático. Había llegado a donde alguna vez hubo un parque, donde en su juventud pasó agradables momentos. Girando todo el cuerpo y con los ojos cerrados contempló su alrededor, lo iluminó con sus recuerdos. Abrió los ojos y repitió con aceptación y voz bajita: «Ya nada es como antes». De pronto nuevamente la angustia lo invadió, una ansiedad lo obligaba a querer sentirse libre, libre como hace años lo había sido. Desabrochó su mascarilla, la levantó dejando libre su boca y nariz, sintió inmediatamente olores fétidos y espesos entrando por su garganta, pero dejó de sudar, ya nada pesaba sobre su nariz y callaba su agitación, ya nada limitaba su respirar con libertad, ya nada calentaba su aliento. Aspiró profundo, dio un trago rasposo, picante y hediondo que inmediatamente lo hizo toser, pero ya sin oponerse lo dejaba entrar a su cuerpo. Se quitó los gogles, pero aún sin la mica empañada no podía ver con claridad, pero ya sus ojos no se esforzaban, sus párpados estaban relajados, hasta podría decirse que sus arrugas se habían desvanecido. Miró de nuevo al cielo buscando la difusa y tenue bola de luz. Sin apagar su linterna se la quitó de su cabeza, descansando la presión de su frente. Se quedó mirando el cielo oscurecido hasta que sus dedos soltaron la linterna que cayó al suelo. No se sabe lo que se tiene hasta que se ve perdido. Es una constante en los seres humanos. Hay que aprender a apreciar todo. Nuestra vida, la vida de los otros, nuestro mundo, la naturaleza, todo. Antes de que sea demasiado tarde. El viejo se sintió libre. Su corazón se relajó. No sabía lo que pasaba, no entendía, pero lo aceptaba. Con su mirada hacia el cenit, se desvaneció. Pero nuevamente vio la luz del sol, su nariz respiró aire fresco, miró pastos, árboles, pájaros en el cielo y escuchó su canto. Pudo ver en la distancia montañas y sobre su cabeza nubes, sintió la brisa del aire en su piel. Todo era bienestar, y ahora todos estos años para él habían sido solo un sueño.